¿Listo? ¿Me confirma si ven la pantalla? Sí, señor. Bueno, entonces cuando hablamos de miembros inferiores, recuerden que los miembros inferiores, nosotros tenemos una sigla para ellos que es esto, MMI. Entonces, en miembros inferiores, nosotros vamos a ver tres regiones, la región glútea, la región femoral, vamos a ver la región sural que corresponde a la parte de la pierna y vamos a ver el pie. ¿Listo? Entonces, esas son las estructuras o las regiones que hacen parte de los miembros inferiores. Recuerden que los miembros inferiores, al igual que los miembros superiores, hacen parte del esqueleto apendicular. Entonces, aquí en los miembros inferiores, este primer hueso que tengo aquí se llama el hueso coxal, que es todo este hueso. Este hueso tiene dos caras, una cara lateral y una cara medial. En su cara lateral voy a tener esta parte que corresponde a la cara glútea y en su cara medial voy a tener esta región que corresponde a la fosa ilíaca, que está pues orientado hacia la pelvis, hacia la parte anterior. Este hueso coxal está conformado a su vez por tres partes, tres huesos. Entonces este primer hueso que voy a señalar aquí, este corresponde al hueso del ilion, que sería este mismo que señalo acá. Voy a tener un hueso hacia la parte anterior, que es este, que corresponde al pubis, que es este que tengo acá. Y voy a tener otro hueso, que es el que me queda, que corresponde al hueso, al isquion. Entonces yo tengo tres huesos, o tres partes, ilion, isquion y pubis. Estos huesos van a tener unas características que me van a permitir ubicar su lateralidad. Entonces, para saber si es derecho o izquierdo, esta estructura que señalo aquí corresponde al acetábulo y el acetábulo va a ser ubicado lateralmente porque está en la cara lateral y esta saliente que ubico acá corresponde al pubis y el pubis va a ser anterior. Entonces les pregunto, ¿este hueso en general de qué lado es? ¿Derecho o izquierdo? Teniendo en cuenta esas dos indicaciones que les di. Derecho, profe. Derecho. Ese es derecho. Entonces vamos a reconocer las diferentes estructuras que hacen parte del hueso como tal. Entonces, este borde superior que tengo aquí, que es este mismo, corresponde a la cresta ilíaca. Entonces me voy a ir hacia la parte anterior. Tengo una espina que se llama la espina ilíaca anterior superior. Voy a tener la espina ilíaca
anterior inferior. Esta elevación aquí se llama la eminencia iliopúbica. Esta línea corresponde al pecten del pubis. Esto corresponde al tubérculo púbico. Esto corresponde al ramo del pubis. Esto corresponde al tuber o tuberosidad isquiática, que es el punto en el cual nosotros nos sentamos y nos apoyamos. Este corresponde a la espina isquiática o espina ciática. Esta incisura corresponde a la incisura o escotadura isquiática mayor y a esta le llaman la isquiática menor. Aquí voy a tener la espina ilíaca posterior inferior, la espina ilíaca posterior superior. Al fondo, acá, voy a tener el acetábulo y en su parte lateral, esta estructura, pongámosla en color diferente, que corresponde a la línea semilunar, que va a ser esta. ¿Listo? Entre el pubis y el isquion va a haber este foramen que se llama el foramen obturado, donde tengo una membrana que se llama la membrana obturatriz. Esas son las características que muchas están en la cara anterior, muchas las puedo ver porque son externas, las puedo identificar por ambos lados. Ahora vamos a las estructuras internas que tengo por, valga la redundancia, la cara interna de el hueso ilíaco. Entonces esta línea se llama la línea arcuada. Tengo acá. Aquí tengo la cara auricular del ilion que se articula con la cara auricular de el sacro y me forma la articulación sacroiliaca. Aquí tengo el foramen obturado que yo se los había señalado con su membrana obturatriz. Esta elevación, esta que le muestro aquí, corresponde a la eminencia iliopúbica y esta cara que señalo corresponde a la cara sinficiaria del pubis que se une con la cara sinficiaria del otro lado y a través de un cartílago, un fibrocartílago que hay aquí, se forma lo que conocemos con el nombre de sínfisis púbica. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta en relación con ese hueso? Entonces les pregunto, ¿la fosa ilíaca es interna o externa? ¿Es interna o externa? ¿Cómo? ¿Es interna o externa? Interna, ¿no? Es interna. Muy bien. Bueno, entonces salimos de aquí de este hueso y nos vamos al siguiente hueso, que sería el fémur. El fémur es el hueso más largo del cuerpo. Él se encuentra en la región femoral y de hecho le llaman el hueso del fémur, así le dicen. Entonces, el fémur va a tener dos caras. Esta primera cara es la cara anterior y esta corresponde a la cara posterior. El fémur va a presentar las siguientes estructuras. Aquí tengo la cabeza
del fémur. Voy a tener esta estructura que corresponde al cuello del fémur. Dos salientes que voy a identificar, una superior y lateral, el trocánter mayor, y una posterior y medial, trocánter menor. ¿Ustedes me escuchan, chicos? Bueno, voy a tener el cuerpo del fémur y en la parte inferior voy a tener dos cóndilos, cóndilo medial, cóndilo lateral, y voy a presentar dos epicóndilos, un epicóndilo lateral y un epicóndilo medial. Entre estas estructuras va a haber una fosa pequeña, que es la fosa patelar, donde va a estar la patela, que es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo. En la parte posterior voy a tener esta fosa que se encuentra entre los cóndilos, que se llama la fosa intercondilia, y esta línea que identifico acá, que se llama la línea áspera, que sirve como punto de referencia para la inserción de músculos de la región glútea y músculos de la región femoral. Entonces, ¿cómo identifico si es derecho o izquierdo? Primero, la cabeza del fémur es medial, y segundo, la fosa intercondilia es posterior. Entonces, ¿este fémur es derecho o izquierdo? Derecho. ¿Alguien dice algo diferente? ¿Alguien dice algo diferente? Pues si no es derecho, es izquierdo, ¿no? Pues no creo que sea de centro. Este es derecho. ¿Listo? Bueno, entonces borramos aquí el fémur y nos vamos para la pierna. Entonces en la pierna voy a ubicar, bueno, este es el hueso que les decía que es el hueso sesamoideo más grande, que es la patela. Esta es su cara anterior, esta es su cara posterior. Va a tener una extremidad superior, una extremidad inferior, un borde medial y un borde lateral. Entonces la patela, a través de su cara posterior, que es esta, se une funcionalmente al fémur. Entonces cuando se contrae o se extiende la rodilla, la función de ella es ser una polea, se desliza. ¿Listo? Cuando hago extensión de rodilla, ella sube, y cuando hago flexión, ella baja. Entonces, para que lo tengan presente. Ahora vamos a la tibia y la fíbula. La tibia y la fíbula, estos dos huesos, son muy similares a los huesos que hay en el antebrazo, que se llaman ¿cómo? Ulna y La radio. ulna. Ulna y radio. En algunos textos usted va a encontrar que se habla de ulna y radio y cúbito. ¿Listo? Nosotros la vamos a llamar ulna y radio. Entonces aquí tenemos este primer hueso, que es la tibia, que va a ser un hueso medial, y lateralmente tengo este hueso que se llama la fíbula, que es lateral. En algunos textos a la fíbula le dicen peroné. Nosotros le vamos a llamar fíbula. ¿Listo? Entonces este es medial y este es lateral. La tibia va a tener en la parte superior unas crestas
que se llaman las crestas intercondilias, donde lateralmente vamos a tener unas carillas articulares superiores, mediales y laterales. En su parte anterior tengo esta saliente que corresponde a la tuberosidad de la tibia. Aquí. Entre la tuberosidad de la tibia y las caras articulares tengo los cóndilos tibiales, que son estos, y sobre ellos voy a tener los epicóndilos medial y lateral de la tibia, que corresponden a algo que se conoce con el nombre de los platillos tibiales, que son estos, que es una estructura que tiende a fracturarse. En la parte inferior voy a tener el borde anterior, que es palpable en el vivo. Si usted se toca su pierna va a sentir como un borde, una especie de filo. Medialmente encuentro la cara medial de la tibia. Allí no encuentro huesos, encuentro músculo. Tengo la piel, el periósteo, que es el tejido que cubre al hueso, y ya el hueso como tal. Y en la parte inferior tengo el maléolo medial, que corresponde al tobillo medial, la cara articular inferior, y lateralmente un borde. Como este hueso es similar a la ulna, tengo un borde interóseo, y este borde interóseo va a estar enfrentado al borde interóseo del hueso contrario, o sea que este borde es lateral. En la parte inferior tengo esta incisura, que es la incisura tibial de la fíbula, o incisura fibular de la tibia, como la quieran llamar, está bien dicho. Y arriba tengo la cara articular para formar la articulación tibiofibular superior y tibiofibular inferior. ¿Cómo sé si la tibia es derecha o izquierda? Pues primero, este maléolo es medial e inferior, y esta tuberosidad es anterior. Entonces, chicos, ¿esta es derecha o izquierda, la tibia? Derecha. Derecha. ¿Alguien opina algo diferente? Derecha, profe. Derecha. ¿Y el hueso que está al lado, entonces, de qué lado sería? Pues por si las moscas. El izquierdo. Izquierda. Derecha. Derecho. ¿Listo? Bueno, este es derecho, o sea que la fíbula también va a ser derecha, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver las características de la fíbula. La fíbula entonces va a tener en la parte superior una cabeza, un cuello, va a tener un borde anterior. En la parte inferior tengo un maléolo, que se llama el maléolo lateral o tobillo lateral, y va a presentar un borde que se llama el borde interóseo, y este borde va a ser medial. Entonces, entre el borde medial, el borde interóseo de la fíbula, y el borde interóseo de la tibia va a haber un ligamento, y este ligamento se llama el ligamento interóseo, que corresponde a una articulación fibrosa tipo sindesmosis. ¿Listo? Entonces, de la pierna sigo a qué región? El pie. Sigo al pie. Entonces el pie va a tener dos caras,
una superior que corresponde al dorso del pie y una posterior que corresponde a la planta del pie. ¿Listo? El pie tiene características desde el punto de vista óseo que se pueden asemejar a la mano. Entonces miremos qué huesos tenemos aquí. Este primer hueso corresponde al talo, que en algunos textos usted lo va a encontrar con el nombre de astrágalo. En la parte inferior tengo el calcáneo, que es este mismo que ubico acá. Anterior al talo tengo este hueso, que es el hueso navicular. Lateral a él tengo este hueso que corresponde al cuboideo, y entre el navicular y el cuboideo voy a tener estos huesos que se llaman las cuñas o los huesos cuneiformes. Medial el primero, intermedio el segundo y lateral el tercero. A este grupo de huesos que veo acá se le conoce con el nombre de los huesos del tarso. En total, ¿cuántos son? 7. Son 7. Los de la mano son los huesos del carpo. ¿Y cuántos son los del los del carpo? 8. 8. Entonces, allí está la primera diferencia. Anterior a estos huesos, a los huesos del tarso, voy a tener unos huesos que se llaman los huesos metatarsianos, que son 5. Entonces, el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y el quinto metatarsiano corresponde al dedo mínimo y va a tener un tubérculo, que es este, que es palpable en el vivo, que en ocasiones es muy prominente, y ese es el tubérculo que tiende a fracturarse cuando se somete el pie a mucha carga o a un estrés mecánico, por ejemplo, por saltar, por caminar o por correr. Los metatarsianos van a tener 3 partes, que son la base, el cuerpo y la cabeza. La base de los metatarsianos se relacionan funcionalmente con los huesos del tarso, o sea, los 3 cuneiformes y el cuboideo, y me forman la articulación tarso metatarsiana. Entre los huesos del tarso, pues yo podría decir articulaciones intertarsianas, o le doy el nombre dependiendo de los huesos que se estén relacionando. Anterior a los huesos del tarso voy a tener las falanges. Entonces las falanges van a ser 2 para el primer dedo del pie, una falange distal y una falange proximal, y para los dedos 2 al 5 van a ser 3. Falange distal, falange intermedia y falange proximal. Las falanges, similares a los metatarsianos, van a tener una cabeza, un cuerpo y una base. La base de las falanges proximales y la cabeza de los metatarsianos me forman las articulaciones metatarsofalángicas del primero, segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. La del primer dedo se corresponde al hallux, que así se le llama al primer dedo, y aquí es donde se forma una alteración mecánica que conocemos con el nombre de hallux valgus.
o con el nombre de Juanete, coloquialmente. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que el primer metatarsiano se hace medial y la falange proximal se hace lateral y aquí se forma una saliente. ¿Sí lo han visto en algunas personas? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. ¿Preguntas de los huesos, chicos? No, profe. ¿Cómo se llama la articulación que dijiste de las falanges? ¿Cuál es? ¿Esta de aquí? Sí, sí. Esa es la metatarsofalángica. Del primer dedo, segundo, tercero, cuarto y quinto. Entre las falanges, por ejemplo, aquí tendría, y gracias por la pregunta porque me recordaste, la interfalángica proximal. Y para los dedos 2 al 5, como tengo las tres falanges, tengo la interfalángica proximal y la interfalángica distal. ¿Listo? Estas son. Obviamente las del dedo pequeñito pues son mucho más pequeñas, más chiquitas. Bueno, entonces ahora vamos a los músculos. Entonces ya vimos todos los huesos. Vamos a ver la parte muscular. Pero chicos, yo lo ubico. Entonces cuando hablamos de los músculos, vamos a hablar de unos músculos que están ubicados en esta región que corresponde a la región femoral e inferior a ella, o sea, inferior a la rodilla, tengo la pierna y luego tendría el pie. La región femoral, bueno, o esta región anterior de miembro inferior, solo a la altura de la cadera, aquí, se va a aparecer a la función o a la acción que hacen los músculos de la región o de la cara anterior de los miembros superiores. Esos músculos cuando se contraen, ¿qué movimiento hacen? Chicos. Cuando se contrae, profe. ¿Sí? ¿Qué movimiento hace cuando se contraen? Flexión. Esos hacen flexión, ¿listo? Sin embargo, de ahí para abajo, de aquí para abajo, la acción de esos músculos a nivel de la rodilla, a nivel del tobillo y a nivel del dorso del pie van a ser movimientos de extensión. Aunque desde mi punto de vista hay una discusión por allí, digámoslo, casada de hace mucho tiempo, una discusión netamente académica desde el punto de vista mecánico, que no la comparto, pero bueno, faltará algún tiempito para poder debatir o hacerla pública el por qué no estoy de acuerdo. ¿Listo? Entonces, los de la parte posterior ya serían músculos flexores. O sea, los de la cara anterior son extensores, excepto los que están a nivel de la cadera, los que actúan aquí, y los de la rodilla, el tobillo y las articulaciones del pie van a ser extensores. ¿Vale? Bueno, entonces aquí voy a encontrar un primer músculo. Este músculo grande que voy a señalar acá, corresponde al músculo que se llama iliopsoas. Bueno, aquí realmente es el psoas mayor, este es el ilíaco, y cuando se unen los dos se forma el iliopsoas, que es el músculo
responsable de la flexión de la cadera. Pero se los muestro un poco más. La pelvis se lo puedo ver mejor. Aquí, mira. Este músculo grande es el psoas mayor. Algunas veces aparece un músculo pequeño por aquí, que bueno, en este caso aquí lo están mostrando, que sería el psoas menor, que a veces se habla de ser inconstante. Tengo este músculo que es el ilíaco, que está pasando por la fosa ilíaca, y luego los dos se unen y me van a formar el músculo iliopsoas, y ese músculo, el iliopsoas, se va a insertar en el trocánter menor que está en el fémur, y es el músculo responsable de la flexión de la cadera. Y la flexión de la cadera, ¿cómo se hace? ¿Hacia dónde llevo la rodilla? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Hacia adelante. Hacia adelante, muy bien. Listo. Entonces, vamos a bajar aquí los músculos. Entonces, este músculo que señalo, ¿cómo se llama, chicos? ¿No fue el que acabaste de decir? Sí, por eso, ¿cómo se llama? Iliopsoas. 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 Están pillinos, ¿no? Ahora, aquí tengo una estructura que se llama el canal inguinal. Aquí, que hay un ligamento que se llama ligamento inguinal, que este ligamento divide el miembro inferior del miembro superior. Ahora, ¿qué músculos voy a tener? Lateralmente y superior tengo este engrosamiento muscular que corresponde al músculo tensor de la fascia lata. Lateralmente tengo la fascia lata, que es este, o también se le conoce con el nombre del tracto iliotibial. Medial o intermedio al tensor de la fascia lata y al iliopsoas tengo el músculo sartorio, que se hace medial e inferior. Y luego medial al iliopsoas tengo el músculo pectíneo, tengo el músculo aductor longo, y medial tengo el músculo grácil. En la parte anterior voy a encontrar este músculo que corresponde al recto femoral, este músculo que corresponde al vasto lateral, perdón, y este músculo al vasto medial. Estos tres cabezas más uno que está profundo, que ya les muestro, que se llama el vasto intermedio, me forman algo que conocemos con el nombre de cuádriceps femoral. Y el músculo es este. ¿Listo? Este es el vasto intermedio. Esas cuatro cabezas me forman ese músculo. Muy bien. Entonces sigamos un poco hacia abajo. Entonces ya voy a tener El que está al ladito del vasto intermedio que se ve aquí como este. es el vasto medial, ¿cierto? No, abajo, abajo del vasto intermedio. El que está, eso, ese es el vasto medial. Ese es el vasto medial. Sí. Entonces este músculo que señalo aquí corresponde al músculo aductor breve. Medial y profundo a él, el músculo aductor longo. ¿Listo? Entonces esos son los músculos de la cara anterior y la cara medial. Si estos músculos se le llaman aductores, entonces esta es la línea media. Cuando se contraen, ¿hacia dónde llevan el muslo? Hacia Medial, la línea media. hacia la línea media, por eso son músculos aductores. O sea que los músculos que están en la cara lateral van a hacer ¿qué?
¿Qué son ellos? Abductores. Abductores. Muy bien. Listo. Entonces ahora vamos hacia la cara posterior. Entonces aquí en la cara posterior, bueno, primero vamos a identificar una región que se llama la región glútea. Y esta región glútea tiene una importancia desde el punto de vista clínico. Que aquí yo formo un cuadrante. ¿Y ese cuadrante para qué sirve, los que son auxiliares? Para saber dónde inyectar. Exactamente, entonces este cuadrante va a tener dos cuadrantes superiores, un cuadrante superior lateral, un cuadrante superior medial y dos cuadrantes inferiores, uno inferior lateral y uno inferior medial. Y las inyecciones intramusculares yo las debo de poner aquí, en este cuadrante. ¿Listo? Aquí las debo de poner. Porque si las coloco en esos otros cuadrantes puedo presentar algo que se llama una iatrogenia. Entonces, estos músculos de la región glútea, los de la parte anterior que están relacionados con esta región de la pelvis, ¿qué hacen? ¿Extensión o flexión? Los de la parte anterior. ¿Extensión? Los de la parte anterior, recuerda que ahí está el iliopsoas, entonces hacen flexión. Porque estos son extensores. ¿Listo? Y el principal músculo extensor que tengo aquí es este, que se llama el músculo glúteo máximo o glúteo mayor, que es el extensor de la cadera. Mira lo que es grande. Si yo lo retiro, me voy a encontrar con unos músculos que están ubicados profundo a él, que va a ser el glúteo medio, que aquí lo veo. Y si me voy más profundo, voy a tener el glúteo mínimo, que es este. Entonces tengo glúteo mínimo, glúteo medio o glúteo máximo. Estos. Listo. Ahora, si me regreso acá, me voy a encontrar con este nervio grande que señalo aquí, que se llama el nervio ciático. Y este nervio ciático va a pasar posterior y anterior a unos músculos que están ubicados en esta región, que se llaman los músculos pelvitrocantéricos, que son estos. ¿Listo? Estos músculos son los siguientes, que están a parte superior, perdón. Este se llama el piriforme. Posterior al nervio ciático tengo el músculo gemelo superior. Aquí ubico un tendón que se llama el tendón del músculo obturador interno. El siguiente músculo corresponde al músculo gemelo inferior y en la parte inferior a él, valga la redundancia, el cuadrado femoral. Y estos 5 músculos son los músculos que conocemos con el nombre de pelvitrocantéricos, que son músculos que van a hacer movimientos de rotación lateral a nivel de miembros inferiores. Entonces borro aquí y ya me voy a ir a la región posterior del muslo. Resulta que el muslo yo voy a dividirlo de la siguiente manera. Voy a trazar una línea aquí por toda la mitad. Entonces voy a tener dos regiones. Una región medial. Esta. Donde los músculos que se forman desde la parte superior y llegan acá se van a llamar los isquiotibiales. Y unos que van hacia la región lateral
se llaman los isquiofibulares. En algunos textos a ambos músculos o a ambos grupos de músculos le dicen que son los isquiotibiales, pero está errado, porque está dividido en dos grupos: isquiotibiales, que son mediales, e isquiofibulares, que son los laterales. Estos músculos, tanto los isquiotibiales como los isquiofibulares, van a tener un origen en esta estructura que corresponde a la tuberosidad isquiática o tuberosidad ciática o tuberisquiático, como le quieran llamar. ¿Y qué músculos son? Este que tiene un volumen alto corresponde al músculo semimembranoso y este al músculo semitendinoso. Estos dos son músculos isquiotibiales. Y los músculos isquiofibulares, este primero que veo, se llama el músculo bíceps femoral cabeza longa, que si retiro acá, voy a encontrar el bíceps femoral cabeza breve o cabeza corta. ¿Listo? Estos cuatro músculos, el isquiotibial y los isquiofibulares, me van a formar una estructura que corresponde a la fosa poplitea, que tiene una forma de rombo. ¿Listo? Esta es la fosa poplitea, que medialmente y superior está delimitado por los músculos isquiotibiales, específicamente por el semimembranoso, lateralmente por el bíceps femoral y en la parte inferior por la cabeza lateral del gastrocnemio y por la cabeza medial del gastrocnemio. ¿Listo? Y esa sería la fosa poplitea. Entonces en la fosa poplitea voy a tener una arteria que se llama la arteria poplitea, una vena que se llama la vena poplitea, un músculo que se llama el músculo popliteo y va a pasar un nervio que se llama el nervio ciático y allí él se bifurca en dos, en tibial y fibular profundo. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Bien? Listo, entonces ahora vamos a ir a la parte de la pierna y el pie. Sigamos con la vista posterior acá. Entonces si retiro aquí, me voy a encontrar con un primer músculo que se llama el gastrocnemio, que tiene dos cabezas, una cabeza medial y una cabeza lateral. El gastrocnemio también se conoce con el nombre de gemelo, que están allí. Estas dos cabezas en la parte inferior se unen al calcáneo a través de este tendón que se llama el tendón calcáneo y también se conoce con el nombre de tendón de Aquiles. ¿Listo? Entonces, si retiro este músculo, me voy a encontrar en un plano profundo con este músculo que es el sóleo. Entonces el sóleo se une con el gastrocnemio a través del tendón que les indiqué ahorita y también se le conoce a estas tres cabezas musculares como el tríceps sural. En la parte superior tengo este músculo que corresponde al músculo plantar, que es su símil o parecido a él en el antebrazo, el músculo palmar longo. Entonces el músculo plantar, su vientre muscular está en la parte superior, desciende
se hace medial al sóleo y se va a insertar acá en el calcáneo. Es un músculo pequeño. Entonces aquí ya voy a llegar al plano más profundo y me voy a encontrar con este primer músculo que se llama el músculo popliteo, que se origina en la región lateral, le llaman la esquina posterolateral y se inserta en la tibia, siendo este el músculo el agonista en la flexión de la rodilla. ¿Cómo vamos, chicos? Bien. Bien, bueno. Profe. Entonces vamos a ver ahora los músculos que están en un plano profundo. Se los voy a señalar aquí para que los podamos entender mejor. Entonces, este primer músculo que voy a señalar aquí se llama el flexor longo de los dedos, que va a ir sobre la tibia. Se va a ubicar posterior al maléolo medial, o sea que es un músculo retromaleolar medial. Luego voy a tener el músculo flexor longo de el hallux, que es retromaleolar, también medial. Y voy a tener el músculo tibial posterior, que es este, que se ubica posterior al maléolo medial. O sea que los tres músculos que están en la parte posterior, flexor longo de los dedos, tibial posterior y flexor longo del hallux, son retromaleolares al maléolo medial. ¿Listo? Ahora vamos hacia la cara anterior. Los músculos de la cara anterior, entonces, cuando se contraen, ¿qué movimiento hacen? Flexión. ¿Hacen qué? ¿Qué hacen ellos? Se Eso es de flexiona, acá. ¿no? No, esto hacen extensión. Recuerden que de la rodilla para abajo son extensores. Entonces veamos los músculos. Ellos son similares en nombre a los músculos de los que les acabé de nombrar. O sea que si en la parte posterior tengo un músculo extensor longo del hallux, perdón, en la parte posterior tengo un flexor longo del hallux, ¿acá qué voy a tener? Extensor longo del hallux. Extensor longo del hallux. Entonces, míralo. El músculo extensor longo del hallux, aquí. Si tengo en la parte posterior un flexor longo de los dedos, ¿qué voy a tener acá? Su opuesto, un extensor longo de los dedos. Si en la parte posterior tengo un tibial posterior, ¿aquí qué va a tener? Un músculo tibial anterior. Y lateralmente sobre la fíbula voy a tener los músculos fibulares, un fibular longo y un fibular breve. En el dorso del pie voy a tener este músculo que señalo aquí, se llama el músculo extensor breve de los dedos, donde voy a tener un vientre muscular que sale, que se llama el músculo extensor breve del hallux. ¿Listo? Y son los dos únicos músculos que voy a encontrar en esta región. Entonces de aquí paso ¿a dónde? Hacia la región del pie en su cara plantar. Entonces el pie, hay que tener en cuenta algo. El eje mecánico del pie corresponde al segundo dedo. Entonces voy a tener una región
lateral y una región medial. La región medial actúa sobre el primer dedo, la región lateral actúa sobre el quinto dedo. Entonces, recuerden que nosotros hablamos de músculos intrínsecos y músculos extrínsecos. Miremos los músculos extrínsecos, o sea, los músculos que llegan hasta el pie. Entonces tengo el tendón del músculo fibular breve, míralo hacia dónde va. Eso es un músculo evertor. Tengo el tendón del músculo fibular longo, que son músculos evertores. Tengo el tendón del músculo flexor longo del hallux, que es este. Y el tendón del músculo flexor longo de los dedos, que es este. Ahora, ¿cuáles son los músculos intrínsecos del pie? Entonces tengo el abductor del dedo mínimo. Entonces, ¿qué hace? Que el dedo, el quinto dedo, se aleje del eje del pie, que sería el segundo dedo. Tengo el abductor del hallux. ¿Qué hace este músculo? Que el hallux se aleje de su línea media, o sea, del eje del segundo dedo. Tengo el aductor del hallux, que tiene dos cabezas, una cabeza transversa y una cabeza oblicua. Y este músculo, cuando se contrae, aquí yo les hablaba de una desviación de la articulación metatarsofalángica. ¿Se recuerdan cómo se llama esa patología? ¿Lo recuerdan, chicos? ¿Recuerdan que él se desvía? El juanete. El juanete, que anatómicamente le llamamos hallux valgus. Voy a tener el músculo flexor breve de los dedos, que es este. Mira que se une al flexor longo de los dedos. Y los músculos lumbricales, que son estos, son similares a los lumbricales de la mano, que van a actuar sobre las articulaciones metatarsofalángicas. ¿Listo? Y me queda este músculo que se llama el cuadrado plantar, que le cambia la acción al tendón del músculo flexor longo de los dedos para que puedan actuar de manera, digámoslo, normal en los dedos, respetando pues los vectores de los tendones de ese músculo. ¿Listo, chicos? Bueno, ¿preguntas? Listo, chicos. Entonces, cuando hablamos nosotros de nervios que van a inervar los miembros inferiores, debemos de tener en cuenta algo y lo voy a explicar aquí. Nosotros tenemos un músculo, bueno, esto sería la pelvis. Aquí tendríamos el sacro y esto pues sería aquí como la pelvis. Aquí tendríamos la columna vertebral, digámoslo así, larga, con sus diferentes componentes. Hay un músculo que me sirve de referencia para la ubicación de los nervios, que se llama el músculo psoas mayor. Entonces que él se forma aquí, pasa por acá, pasa por acá, pasa por acá, que se une con un músculo que está en este lado, que es el ilíaco, y que ellos se unen y me forman el músculo iliopsoas. ¿Listo? Entonces resulta que a la altura del plexo lumbar, que va de L1 a L4, este va a tener un primer nervio que no hace parte de él, pero sirve como referencia, que se llama el nervio subcostal. Luego voy a tener un nervio que se llama el ilio hipogástrico. Luego tengo un nervio que va acompañado de él, que se llama el ilio inguinal. Luego uno que se llama el cutáneo femoral lateral.
uno que es lateral e inferior al psoas mayor, que se llama el femoral, que es grueso, que es este, y uno medial e inferior, que se llama el obturador. Y hay un músculo que pasa por la cara anterior del muslo, o sea, del músculo psoas mayor, que lo atraviesa, que se llama el génito femoral. Entonces, ¿cuáles son los nervios que se forman del plexo lumbar? Entonces, plexo lumbar se forma de L1 a L4. Son en orden descendente: ilio, hipogástrico, ilio inguinal, cutáneo femoral lateral, femoral, génito femoral y obturador. ¿Listo? Esos son los nervios que yo voy a identificar allí. Listo. Bueno, entonces ahora veamos en imagen real cuáles son esos nervios. ¿Entendieron el esquema que les hice arriba? Entonces aquí desciendo. Entonces, ¿cómo se llama? Bueno, este primer nervio que voy a señalar aquí es el nervio subcostal, que les dije que no hace parte de él, es el nervio que pasa por el borde inferior de la última costilla. Este primer nervio sí es el nervio iliohipogástrico. Luego tengo el nervio ilioinguinal. Luego el nervio cutáneo femoral lateral. Y les dije que este músculo es el, ¿cómo se llama este músculo? ¿Cómo se llama ese que se los nombré ahora? ¿Cómo se llama? ¿Psoas? Ese es el psoas mayor y el psoas es acá abajo. Entonces, lateral e inferior a él, un nervio grande, nervio femoral. El único nervio que pasa anterior al músculo psoas mayor, el génito femoral. Y medialmente, el nervio obturado o nervio obturador. ¿Listo? Los tengo al lado derecho, los tengo al lado izquierdo. Si desciendo acá, entonces mira cómo salen del nervio femoral las raicitas para el nervio genitofemoral. ¿Listo? Esos son los nervios que yo voy a identificar. Ahora vamos a verlos en estructuras en la parte superior. Entonces acá tengo un esquema. Entonces veamos los nervios. El nervio femoral, este es el más largo, míralo. Bueno, el más largo, es más grueso en ese sentido. El que me va a inervar los músculos de la región anterior del fémur, o sea que son los músculos extensores. Sin embargo, de este nervio va a salir uno que se llama el nervio safeno, que es este largo. Y este nervio safeno se va a ir por toda la cara medial del muslo, de la pierna y del pie. Va a ir hasta acá. ¿Listo? Y ese nervio es el nervio sensitivo más largo de miembro inferior. Este nervio, aquí a la altura de la rodilla, me va a dar una ramita que se llama la infrapatelar. Y esa ramita infrapatelar
ahorita les muestro en imagen real cómo llega un ligamento que se llama ligamento patelar. Allí los médicos hacen unas pruebas, no sé si les han golpeado alguna vez la rodillita con un martillo, la rodilla se extiende y cuando se extiende pues lo que están es evaluando el nervio femoral a través de la rama infrapatelar, que es una rama del nervio safeno. Vamos a ver el recorrido del nervio cutáneo femoral lateral, míralo, que pasa posterior al ligamento inguinal y me va a dar la sensibilidad a la pared lateral de el muslo, el nervio obturador, míralo, que me va a inervar los músculos aductores que están en la cara medial del muslo. El nervio femoral con sus diferentes ramas, las raíces que lo forman. Listo. Hay otros que se nombran aquí, pero son del plexo sacro. ¿Listo? Entonces vamos a ver acá en un esquema. Pero se los muestro mejor aquí. Entonces aquí podemos ver vamos a ver los nervios. Entonces vamos al nervio femoral. Mira la rama. Aquí se ve más profundo. Recuerden que el nervio femoral, junto con la arteria que está aquí y la vena, me van a formar un paquete que se llama el paquete Van, que está ubicado en esta región que se llama el trígono femoral. Entonces mira el cutáneo femoral anterior. Voy a buscarles el cutáneo femoral lateral. Mira el hilio inguinal, el recorrido de él, el cutáneo femoral lateral, el nervio obturador, míralo, inervando los músculos de la cara medial, el nervio safeno, míralo acá que es listo. Vamos a ir un poco más abajo, la rodilla, que es lo que yo les decía ahora. Este es el nervio infrapatelar, que es una rama del nervio safeno. Entonces mira que él va a llegar aquí al ligamento patelar. Entonces se golpea y la rodilla se extiende y allí lo que nos están midiendo es un reflejo osteotendinoso para saber si el nervio femoral está bien. Y esas son las pruebas que se hacen. Mira las ramas del nervio safeno que descienden medialmente. ¿Listo? Bueno, entonces estos nervios que les mostré son los nervios que corresponden al plexo lumbar. Ahora vamos a ver los nervios que tienen que ver con el plexo sacro o plexo lumbosacro. Entonces, el principal nervio o el más grande es este nervio que se llama el nervio ciático o el nervio isquiático. Mira dónde pasa. Sale aquí. Por eso, ¿se acuerda que al comienzo de la clase les decía que aquí en la región glútea se hacía un cuadrante? Aquí, bueno, pues me quedó corrido, pero lo corrijo bien. Hacíamos un cuadrante y que ese cuadrante donde debíamos de aplicar las inyecciones era en el cuadrante superior lateral, porque si lo ponías aquí podía generar una lesión sobre el nervio ciático.
Entonces el nervio ciático es el nervio más grueso del cuerpo. Chicos, permítanme un momentico, por favor. El nervio ciático. Es que les estaba diciendo que ese es el nervio más grueso. Es el nervio que va a inervar la musculatura de la región posterior del fémur, la región posterior lateral y anterior de la pierna. ¿Listo? Bueno. El nervio ciático, mira lo que está aquí, él cuando sale, él se va a dividir en dos nervios a la altura de la fosa poplitea. Un nervio que se llama el nervio tibial, que es este que señalo acá, y otro nervio que se llama el nervio fibular común, que es este. El nervio fibular común, entonces se hace lateral, da una rama superficial y una profunda, y el nervio tibial pues va a ir hacia la parte posterior. Del nervio tibial va a salir un nervio que me va a formar el nervio sural, y este nervio sural se va a formar de una rama lateral del nervio tibial, se llama sural lateral, y una rama del nervio fibular común que se llama sural medial, y me forma el nervio sural. En la parte superior voy a tener los nervios que me van a inervar a los músculos glúteos. Entonces tengo el nervio glúteo inferior que me inerva al músculo glúteo superior, y voy a tener el glúteo superior que me va a inervar al glúteo medio y glúteo mínimo. ¿Listo? Entonces ahora vamos a la parte anterior. Entonces aquí a la altura de la rodilla. Entonces mira los nervios que voy a tener acá. Aquí el nervio tibial se divide, se desprende del nervio ciático, y tengo el nervio tibial, y voy a tener, ¿cuál es el otro nervio que se forma de él? El fibular común, míralo acá. ¿Listo? Entonces, nervio tibial, nervio fibular común. En la parte inferior, entonces el nervio tibial, míralo, que él se continúa en toda esta región. Vamos ahora a la parte posterior de la pierna. Entonces aquí voy a tener, miremos los nervios de esta región. Fibular común. Entonces él se va a dividir en dos fibulares. Bueno, aquí no me los muestra. Tenemos el nervio sural que se los había nombrado. Mírenlo arriba. El nervio tibial con todo su recorrido. O sea que si el nervio tibial se daña, él me inerva todos los músculos de la parte posterior de la pierna. Si se daña, ¿qué movimiento yo voy a perder? La extensión. ¿Alguien dice algo diferente? ¿Alguien dice algo diferente? No, profe. Pierdo la flexión. Recuérdate que los de la parte posterior son flexores. La flexión. Entonces miremos aquí en la planta del pie.
El tibial me va a dar varias ramas. Esta primera rama se llama la rama calcánea. Mira que es una rama del nervio tibial. Me va a dar el plantar lateral, que es este nervio, que se va por la parte lateral de la pierna, del pie, perdón. Entonces, si se va por la parte lateral, actúa sobre qué dedos. ¿Sobre qué dedos actúa? Sobre el dedo 5 y el dedo 4. Plantar medial, mira, actúa sobre los dedos 1, 2, 3 y la mitad del 4. ¿Listo? Voy a tener los dedos, los nervios, perdón, propios plantares digitales. Aquí los veo. Mira sus ramitas. Mira cómo se forman. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos al dorso del pie. Bueno, antes de eso vamos a la parte anterior y lateral de la pierna. Entonces aquí habíamos dicho que había un nervio que es el fibular común. Míralo acá. Entonces el fibular común se va a dividir en dos. Uno que es fibular profundo y otro que va a ser el fibular superficial. Míralo. Entonces el fibular superficial, ¿qué me va a inervar? Los músculos fibular longo y fibular breve. Y el fibular profundo me va a inervar los músculos extensores. ¿Cuáles son los extensores? Extensor longo del hallux, extensor longo de los dedos y tibial anterior. Porque recuerden que estos músculos actúan sobre el dorso del pie y cuando el dorso del pie se va hacia arriba, a eso le llamo una le dicen dorsiflexión, pero es una acción hecha por los músculos extensores y cuando la planta del pie va hacia abajo se llama una plantiflexión y está hecha por los músculos de la parte posterior. ¿Listo, chicos? Bueno, ¿alguna pregunta?